y el compromiso de iniciar una nueva instancia de aprendizaje. Sabemos que es jueves, en la tarde, pero la verdad es que desde la organización, desde ADIPA, la Academia Digital de Psicología y Aprendizaje, siempre intentamos promover el aprendizaje a través de estas instancias que son gratuitas, que son liberadas. Tenemos varias en el mes, tenemos 2, 3 mensualmente, siempre intentamos ir promoviendo, además de todos los cursos y diplomados que nosotros brindamos, generar estos seminarios para entregar alguna instancia que sea enriquecedora también para ustedes, con docentes de excelente nivel. En este caso nos encontramos con Alain Juliá Trone, que nos va a comentar y nos va a contar sobre el tema Hablemos de Moving, diagnóstico diferencial y salud mental. Este seminario que fue creado en torno a que justamente tenemos un curso que se va a efectuar en unos días más, y nos dieron harta feedback de algunos desconocimientos, no sabían bien de algunas cosas de qué se trataba, de cuáles eran los alcances. Entonces dijimos, vamos a generar una instancia liberada para también ir respondiendo todas esas consultas y entregar un poco ahí de aportar de alguna forma también al conocimiento. Entonces, Alain de formación es psicólogo, específicamente en el área educacional. Él es magíster además en psicología educacional, especialista en gestión de convivencia escolar y acompañamiento docente. Es consultor en estrategias de innovación en gestión de aula y acompañamiento en el diseño de instrumentos de apoyo al proyecto educativo institucional, como los reglamentos de convivencia escolar y los procesos de diseño de los planes de mejoramiento escolar PME. A continuación, entonces, vamos a dar inicio a esta presentación de seminario, y una vez que se termine, ustedes van a poder realizar alguna ronda de preguntas en la cual el docente va a poder ir respondiendo en torno a las temáticas que vayan surgiendo. Y la gran innovación, ¿cierto?, de estos seminarios es que siempre regalamos una beca para el curso o el programa, o algunas veces otros programas. En este caso vamos a regalar una beca 100% financiada para el curso de prevención del moving, desafíos para el clima laboral positivo, cuyas sesiones se van a realizar el miércoles 1 y 2 de diciembre, por lo tanto queda casi 10 días, un poquito más de 10 días, 12, 13 días. Y el requisito para obtener esta beca es un sorteo, y que vamos a hacer con todos los que estén presentes hasta el final. Es decir, acá solamente puede ganar las personas que estén al final del seminario. Con las que estén presentes tienen que reclamar su beca. Vamos a hacer ahí un sorteo en vivo, donde se ponen los nombres, y la persona que salga tiene que decir, bueno, acá estoy, y si no, al agua, y continuamos. Entonces ahí los motivamos también para que los que les sigue interesando este tema se queden hasta el final, para que puedan ver si son los beneficiarios de esta beca, y le pueden ir avisando también a sus colegas o compañeros sobre esta instancia, que de seguro va a ser bien enriquecedora. No sé si quedará alguna duda o quedó claro para ya dar inicio entonces a este seminario. Súper. ¿No hay consultas? Perfecto. Buenísimo, entonces lo dejamos más que invitado a esta instancia, y profesor Alain, todo suyo a la sala. Muchas gracias, Nicolás. Solamente puntualizar además que soy encargado y asesor de personas y equipo de la Fundación Integra. Y de ahí también ha nacido mi interés y mi especialización en estos campos de relaciones dentro de las organizaciones. Es interesante el tema del moving porque además, si uno lo ve históricamente, no solamente pertenece a nuestra especie humana, sino que también lo puede detectar en algunas especies animales, que de ahí nace la terminología. Pero ahí lo vamos a ver dentro del desarrollo de la presentación. Buenas tardes. Primero agradecer la participación, la presencia, el interés de este tema, que por lo demás es muy contingente y nos permite también pensar un poquito de la situación actual en la que estamos, tanto en la salud mental, que es lo que está pasando en las organizaciones también,
en relación a la responsabilidad que hay de las organizaciones en torno a este punto que nos convoca. Voy a hacer la presentación, voy a proyectar. No tengo mucha experiencia en estas tecnologías, por lo general siempre uso otras plataformas, así que me avisan si es que todo va bien, por favor. ¿Sí? ¿Se ve bien? Se ve bien. Entonces, quiero aquí... Hay algo que aquí no está funcionando. Dame unos segunditos. Voy a... Ujú. Sí. Entonces, que aquí se me puede ver aquí. Una serie de barras. ¿Se ve la pantalla completa? Eso es, yo no... Oh, yo no. Sí que es Mateo. Sí, se ve la pantalla completa. Ya, Sí, se ve la pantalla completa. ya, perfecto. Entonces, voy a checar aquí y nos vamos a ir acá. Bueno, en primer lugar, la intención de este seminario, como dice Nicolás, es presentarle algunos datos que pudieran ser de interés en relación a la salud mental, en relación también al diagnóstico diferencial, en el contexto siempre de las organizaciones y las relaciones que se establecen dentro de ellas, principalmente aquellas que afectan a la vida psíquica de las personas, que puede ser maltrato laboral, puede ser mal clima laboral, pero en lo puntual me interesa presentar lo que nosotros entendemos por mobbing, ¿ya? Ahí sí. Entonces, ya partir con definiciones del consenso, ¿cierto? Para poder entender entre todos qué es lo que es la salud mental. La OMS ya el 2001 nos entrega, ¿cierto?, algunos lineamientos respecto a la comprensión de lo que es la salud mental y que está asociada principalmente al bienestar de las personas, ¿cierto? Y la cual es consciente de sus propias capacidades, pero no solamente lo centra en la persona en sí, sino que también tiene que ver cómo los contextos, ¿cierto?, políticos, sociales, también van facilitando o no la capacidad de afrontar las tensiones que la vida le depara a las personas y que puedan ser productivas, fructíferas y también contributivas a su comunidad. Entonces ya la OMS nos invita a pensar que la salud mental no solamente se vive desde el solipsismo, sino que también está relacionada fuertemente con los contextos que los seres humanos nos enfrentamos y buscamos nuestro desarrollo. Es un poco una definición que ya todos conocemos, pero es importante partir de estos pisos consensuales y comunes, ¿ya? Luego, tenemos también nuestras leyes, que tiene que ver con una nueva ley que se promulgó el 11 de mayo del 2021, que es la ley 21.331, que nos habla sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de la salud mental, ¿ya? Por lo tanto, en esta ley también considera la definición que nos presentó la OMS, pero además nos agrega las siguientes definiciones, que dice: la salud mental está determinada por factores culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social esencialmente evolutiva
y vinculada a la protección y ejercicio de sus derechos. O sea, nuestra ley contempla la salud mental ya como un derecho, por lo tanto, deben haber modificaciones que impacten y que garanticen este derecho, ¿ya? Algunos datos de contexto para ir comprendiendo la situación de la salud mental. El estudio de termómetro de salud mental que hace la Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad, este año informan que el 23.6% de los chilenos presenta sospecha o problemas de salud mental y que prácticamente el 46% evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor que antes de la pandemia. Eso ya más o menos lo podíamos intuir. Sabíamos que las situaciones de cautiverio, falta de libertad, de estímulo, recreación, la reorganización familiar, nos podía dar cuenta de que efectivamente, si bien no hay quiebre del psiquismo en las personas, sí su estado de ánimo se resiente. ¿Qué nos dice el Plan Nacional de Salud Mental? Que lo que busca es aumentar la cobertura de salud a través de los presupuestos. Entonces, dice aquí, Chile continúa presentando un significativo déficit en su financiamiento de salud mental si se le compara con el promedio mundial. Entonces aquí podemos ver que el presupuesto fiscal de nuestra salud mental apenas supera el 2% del total del presupuesto de salud. O sea, aquí nuevamente podemos ver que los presupuestos son diferenciados, lamentablemente, para una salud más bien del índole físico que de índole psicológico, cuando la cifra esperada, ¿cierto?, es del 5%. Por lo tanto, estamos bajo de la mitad del presupuesto esperado respecto a la salud mental. Entonces, comprenderán que si no hay presupuesto, por supuesto que nuestro deterioro mental nacional va a ir disminuyendo. Luego, vemos aquí sobre la cobertura de atención, y aquí también hay datos importantes. La cobertura tiene no más del 20% de la población, mientras que en países de mediano ingreso la cobertura llega al 50%. Aquí también, si uno puede profundizar un poco en los datos, uno podría hacer el juego, bueno, pero quizás el 50% de la población a tratar en salud mental de un país, ¿cierto?, de mediano ingreso, puede ser quizás menos de nuestro 20%, porque Chile tiene esa característica de que sus tasas de malestar psíquico son muy altas. Por lo tanto, si queremos llegar al 50%, obviamente que va en relación al punto anterior con los presupuestos, pero también con la posibilidad de hacer efectivas esas atenciones. Y por otro lado, como dato, el 2020 la ISAPRE, ya en salud privada, la superintendencia nos informa que hubo una cobertura de 2 millones y un poco más de prestaciones de salud mental. Y aquí el dato a través del criterio de género, el 60% que utilizan esta cobertura son mujeres y el 40% de la utilización de la cobertura son hombres. Pero ¿qué pasa con la salud mental dentro de las organizaciones? Yo siempre trato de acuñar el concepto de la corresponsabilidad de las organizaciones en torno a la salud mental. Porque como bien pudimos ver, la salud mental está en función también de las posibilidades de su desarrollo. Entonces, las organizaciones tienen que corresponsabilizarse, ¿cierto?, de aquellas condiciones laborales, sociales, que se despliegan estas personas y que buscan ahí encontrar también parte de su desarrollo. Por lo tanto, las instituciones tienen que garantizar el derecho de las personas de
poder tener estos espacios de crecimiento y de colaboración recíproca y de salud mental en general. Cuando uno se acerca a la investigación que hace ya la empresa, el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, ICARE, hace un estudio en 2019 respecto a esto del acoso dentro del mundo del trabajo. Aquí se aborda tanto el acoso laboral como el acoso sexual. Bueno, para efectos de esta presentación nos vamos a referir solo al acoso laboral. Ya el acoso sexual es un mundo en sí mismo. Por lo tanto, si bien vamos a ver algunos datos que están ahí juntos, el foco lo vamos a poner en el acoso laboral, ¿ya? Esta encuesta abordó empresas de gran tamaño, ¿ya? Aquellas que tienen más de 500 trabajadores. Por lo tanto, la muestra fue bastante amplia y los resultados que se pueden obtener son los siguientes. Estos datos son públicos, los pueden buscar. Hay más datos, por supuesto, que les puedan permitir así afinar algunas dudas o querer indagar sobre alguna apreciación respecto a lo que yo les puedo comentar. Entonces, respecto a la ocurrencia del acoso en general, del total de las empresas que fueron evaluadas, el 53% dice que ha vivido o ha observado algún tipo de acoso laboral. Y el 37% informa que ha visto o ha sido testigo de acoso sexual o víctima de acoso sexual. Si uno lo diferencia en género, las mujeres sufren el 30% más de acoso laboral que los hombres, según lo que aquí nos informa el estudio de ICARE. O sea, de 100, 130 o 30 son mujeres. 30 mujeres más, perdón. Luego, si uno se va a las políticas de la organización en torno a esto, podemos ver que están los canales de denuncia. Entonces, el 85% de los trabajadores dice que existen canales de denuncia. El 89% que los canales, 89% dice que los canales son conocidos. Pero el 45% tiene charlas de prevención. O sea, estamos vislumbrando la reactividad de la organización en torno a este flagelo. Otro dato que también es interesante, que lo podríamos contrastar después con otro dato que viene adelante, dice que el 77% de las empresas no considera, ¿cierto?, indicadores de riesgo de acoso en los procesos de selección de personas. O sea, no está visibilizada en la selección de personal aquellos postulantes que puedan tener algún grado o rasgo de riesgo en torno a esta temática. Y respecto a protocolos de prevención y denuncia, el 80% de las empresas cuenta con los protocolos de prevención y denuncia de acoso laboral y sexual. Seguimos. También en el ámbito de las políticas organizacionales, mediante ¿qué hacen las empresas frente a hechos de acoso laboral? Aquí también el 74% de las empresas dice haber tomado medidas concretas para proteger a las personas afectadas. Sin embargo, el 91% de las empresas dice que ha tomado medidas concretas con las personas que han sufrido acoso sexual. Cuando uno ya va al dato más público, la Dirección del Trabajo, si bien no ha levantado investigación, sí nos entrega los datos de las denuncias realizadas.
Por lo tanto, nos informa lo siguiente. El 2019 hubo un total de 54.000 denuncias. Esto no quiere decir que las denuncias tengan que ver con el maltrato laboral o con acoso sexual, sino que el total de denuncias que hubo desde las organizaciones, de las empresas a la Dirección del Trabajo fueron 54.000. Y el 2020 bajaron, más o menos a la mitad, a 24.425 denuncias. Claramente que aquí hay un fenómeno que es del teletrabajo. Del total del 2020, de las denuncias, 12.500 las hizo mujeres y 11.900 las realizaron, 918 las hicieron hombres. Por lo tanto, también al parecer hay una tendencia a que las mujeres levantan mayor cantidad de denuncias por algún tipo de vulneración. Cuando uno ya recorta, ¿cierto?, hace un zoom en esta cifra, el año 2019, por acoso laboral, hubieron 2.189 denuncias, y en el 2020, 1.448, que representan el 5.92% del total de las denuncias realizadas a la Inspección del Trabajo. A mi parecer, no es un número menor. Son 1.448 personas que no se le está atendiendo. Son 1.448 personas que requieren de apoyo, de colaboración, de redes, de empatía. Hay familias atrás también que sufren con estas situaciones. Cuando uno hace también la diferenciación por género, el 53% de las denuncias por acoso laboral las realizaron hombres. ¿Ya? Aquí el gráfico es un poco exagerado, pero el 53% es prácticamente la mitad. ¿Ya? Si bien las mujeres denuncian más en cuanto a vulneraciones de algún tipo de derecho laboral, los hombres denunciamos más, o al parecer un poco más, por temas de acoso laboral. Finalmente, vamos a ir terminando el asunto de los datos, la presentación de los datos, pero algunos que me parecieron relevantes compartir también. Dice, entre las principales causas de reclamos se encuentra la vulneración de derechos de integridad psíquica, la honra de las personas, ¿cierto? A la integridad física, al respeto, a la protección. De todas las denuncias, se hacen fiscalizaciones por parte de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Y de las 1.428 fiscalizaciones, 1.143 estaban relacionadas con la integridad psíquica de las personas. O sea, en la desprotección, al parecer, que existe actualmente en las instituciones, en las organizaciones, respecto a la integridad psíquica, es el gran tema que debemos abordar y resolver. Y finalmente, un poco más de un tercio, ¿cierto?, de las empresas parece haber implementado procedimientos de denuncia. Esto lo dice la Dirección del Trabajo, cuando ICARE dice que es el 74%, o sea, 2/3, 1/3. Ahí también sería interesante indagar, profundizar cuál es el dato y las medidas que se toman esos datos, o con qué parámetros se toman esos datos. ¿Qué factores organizacionales como corresponsables, ¿cierto?, de la salud mental de las personas deberían tomar, ¿cierto?, las organizaciones? Hay muchos más. Yo quise compartir esto, que tiene que ver inicialmente con tener la claridad de lo que debo hacer y cómo lo debo hacer, ¿cierto? Los roles, las funciones del cargo. Muchas veces el moving está relacionado con vulnerar esto, de dar tareas no en relación a la capacidad de
profesional de la persona que está ejecutando. Tarea mucho más sencilla, con menos valor. Mecanismos comunicacionales eficientes y eficaces, oportunos, ¿cierto? Las personas deben contar con su información al día, que también lo vamos a ver, es el aislamiento, el no entregar información a las personas también es una forma de maltrato laboral. Condiciones ambientales adecuadas, facilitación de instrumentos para la realización de tareas, clima laboral adecuado, libertad de reunión, que no me impidan, ¿cierto? A mí no me deberían impedir participar y reunirme, hablar con quien yo quiera. Participación activa en la organización, sentirme, ¿cierto? Una persona importante, colaboradora, y lo más elemental, ¿cierto? El cumplimiento de los acuerdos contractuales. Entonces, dentro de este mundo de las organizaciones tenemos un gran mal. Un gran mal. Y muchas veces no es abordado porque no es fácilmente visto o no es fácilmente entendido. O muchas veces los diagnósticos lo que indican que el problema recae en la persona que lo sufre. Entonces, de ahí nace la necesidad de compartir no solamente estos datos de salud mental, sino que también poder ir apuntando qué es lo que podemos observar dentro de las instituciones y además cómo hay un fenómeno llamado mobbing que daña el psiquismo, las relaciones y finalmente puede terminar destruyendo la vida de uno de los trabajadores. Entonces, ¿qué es este famoso mobbing? ¿Cierto? Bueno, el mobbing, déjenme aquí ver. Que se me corrió aquí. Bueno, el mobbing nace principalmente de los estudios de Konrad Lorenz, que es un etólogo, donde él observó ciertas conductas de gansos y también de gallinas que estaban asociadas al corretear a uno de sus miembros. Este fenómeno viene del chumú, ya que es acorralar, es como atropellar, etc. Luego Lehmann toma este concepto, ¿cierto? Y en los años 80 empieza a darse cuenta, tanto en las relaciones de los niños, en el bullying, ¿cierto? Y posteriormente en la relación entre los adultos en las organizaciones, el mobbing obedecía más o menos al mismo fenómeno. Entonces, la pregunta fue, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que de alguna manera las personas se organizan y atacan a uno de sus miembros. Entonces ahí Lehmann, en el año 96, sugirió una definición para poder comprender este fenómeno que se daba, que no tiene que ver con el conflicto en sí, sino que la configuración que se da en el tiempo y la intensidad y las etapas y las fases que contiene. Entonces, él sugiere que es una situación en la que la persona ejerce una violencia psicológica, en este caso extrema, de forma sistemática y recurrente, y durante un tiempo prolongado sobre la persona o personas que están en un lugar de trabajo, o sea, compañeros de trabajo. Pero no basta con eso, sino que además el objetivo es destruir las redes de comunicación de la víctima. Por eso, uno de los puntos que yo puse ahí era la comunicación. Se busca destruir la reputación, perturbar el ejercicio de las labores, lograr que finalmente esa persona termine saliendo de ese lugar.
Entonces, y ahí hay un primer acercamiento que nos ofrece Lehman, que el cual es el modelo el cual que, perdón, ¿sigo? Siga Bueno, es el nomás, pero modelo, te tuvo que haber apretado sin querer. perdón, ahí sí, ¿sí? Bueno, nos ofrece este primer acercamiento que posteriormente Marie-France Irigoyen y el profesor Iñaki Piñuel van profundizando, ¿ya? Irigoyen, psicoanalista, hace el análisis de lo que pasa en las personas frente a este fenómeno, y Piñuel sigue la línea de desarrollo de Lehmann y también hace su aporte respecto a la comprensión del móvil. Pero en Chile, la, todo la, la consideración legal está tomada desde Lehmann, ¿ya? Ahí está. Entonces, como les comentaba, el fenómeno del mobbing es es un anglicismo, ¿cierto? Que viene del verbo to move, que es justamente acosar, embestir, asaltar, atropellar. Eh, por lo tanto, son todas aquellas situaciones en las que la persona va a ir paulatinamente desgastándose, quebrándose psicológicamente sin ninguna capacidad de respuesta. Bueno, y de ahí nace también la importancia del diagnóstico diferencial. Pero antes, también les quiero comentar sobre la ley 20.607 y el convenio 190. ¿Por qué? Se las voy a leer porque como son cosas legales, es mejor leerlas hacia el pie de la página. Dice, en cuanto a la ley 20.607, dice, el acoso laboral se entiende como una conducta que constituye agresión u hostigamiento reiterado, o sea, ya estamos tomando elementos de Lehmann, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, ¿cierto? Que esto lo vamos a ver los tipos de mobbing que existen, por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Entonces, efectivamente, nuestra legislación, la ley, considera la definición de Lehmann, la traduce obviamente en un lenguaje legal, y finalmente se publica el 8 de agosto del 2012. También Chile ha firmado un convenio, sin embargo aún no ratificado, que es el convenio con la OIT, ¿ya? También se los voy a leer. Dice, la Organización Internacional del Trabajo señala en su artículo 1, ya no se manifiesta sobre esta figura del acoso laboral. Ahora, la legislación no habla de mobbing, habla de acoso laboral. Sin embargo, el convenio define lo que es la violencia y el acoso. Entonces dice que la expresión de violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas que sea que se manifiesten una vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razones de género. Por lo tanto, ya podemos decir que en la legalidad, ¿cierto? Estos actos de violencia están tipificados, están en la legislación, por lo tanto,
es más fácil el día de mañana poder defenderse y poder tomar medidas al respecto si es que yo estoy siendo víctima de mobbing, o si es que me toca asistir o acompañar el proceso de alguna otra persona. Toda la parte legal la vamos a ver en el curso que Nicolás les comentó anteriormente, así que ahí se pueden, les tiro ahí la publicidad. ¿Ya? Sigamos entonces. Bueno, dentro de las organizaciones hay algunas conductas que uno puede comprender que no son las adecuadas, como mencionaba este acuerdo, ¿cierto?, con la OIT. Entonces, una de las acciones o conductas que uno puede observar respecto al acoso laboral son variadas, pero aquí yo les voy a presentar las que más se reiteran, ¿ya? Entonces aquí dice, los superiores jerárquicos niegan la posibilidad de comunicarse adecuadamente con un trabajador. Ahí está vulnerando, ¿cierto?, un derecho fundamental. Este es el típico caso cuando el jefe siente algún tipo de amenaza por la trayectoria del trabajador y lo empieza a aislar, o que tenga alguna diferencia de opinión respecto de él también. Lo empieza a aislar y utiliza, ¿cierto?, el maltrato, por ejemplo, no le permite opinar, o le dice que se calle, ¿ya? Esas son actitudes de maltrato laboral y que puedan estar asociados a una situación de acoso laboral. Segundo, los colegas rehuyen a un trabajador, no hablan con él. Esto es muy típico porque dentro del acoso laboral, el compañero, ¿cierto?, el que está al lado de la víctima, del trabajador víctima, muchas veces no quiere ser él la víctima. Por lo tanto, se escapan del, ¿cierto?, rehuyen de ese trabajador para que no lo asocien, para que no sea el próximo chivo expiatorio. 3. Acciones de chismorreo, ridiculización, mofa, burla de alguna discapacidad, herencia étnica, creencia religiosa, manera de moverse, etc. Esto está muy arraigado en nuestra cultura, ¿cierto? Como ese chaqueteo, ese tipo de relación burlona a veces que nosotros hemos naturalizado. Eso puede ser un incidente crítico que se llama, y convertirse a la postre en acoso laboral. Por lo tanto, tenemos que construir una cultura donde este tipo de relaciones, este tipo de formas, ¿cierto?, no estén permitidas. Y no solamente no estén permitidas porque hay una sanción laboral, sino que no debe estar permitida porque hay una sanción social. Debe haber un control de pares que diga, no, esto no corresponde, esto no se hace así. Para allá debemos ir avanzando para ir construyendo estos ambientes bien tratantes que se llaman. Sigo entonces. No se asignan tareas a un trabajador o se le asignan tareas sin sentido, imposibles de realizar o inferiores a sus capacidades. Yo esto ya se lo está mencionando, ¿cierto? La idea o el móvil, si bien es la humillación y finalmente sacar a la persona de ese lugar, ¿cierto?, o el trabajador de ese lugar, hay que pensar que el perfil de la persona, eso lo estoy rayando yo, ya, no sé, está como poseído esto. Ok. El perfil de la persona acosadora por lo general
tiende a tener un rendimiento mediocre. Por lo tanto, la forma de sacar a la persona del camino, o mejor dicho, las personas que se busca sacar del camino son aquellas que tienen mayor exigencia. Entonces, una forma retaliativa, ¿cierto?, de relacionarse es justamente asignando tareas imposibles de hacer o muy inferiores como una forma de denigrar al otro. También estábamos viendo, perdón, el aislamiento que se busca, ¿cierto? Que esta persona quede como encapsulada, que nadie la tome en cuenta, que ni siquiera sea mirada ni nombrada, porque toda persona que esté asociada a ella puede ser la próxima víctima. Entonces, la conducta, entre comillas, de sobrevivencia y adaptación frente a eso, va a llevar a la persona a aislarla, a aislarse. Otro punto respecto a esto tiene que ver con que hay decisiones también respecto a los trabajadores en torno a este fenómeno. Una de esas decisiones es: me sumo a este empalamiento que le están haciendo al colega, lo niego, me desentiendo de él, hago como que no veo nada, o simplemente lo aíslo. También podría tomar la decisión de defenderlo, pero en las primeras etapas es posible hacer, pero posteriormente el miedo que se genera en torno a los posibles ayudantes, a los posibles testigos, es muy alto. 6. Ataque dirigido a la salud de la víctima. Ya esto es más directo, ¿cierto? Violencia tipo verbal, amenazas de violencia física, o sea, la amenaza en sí ya, el hecho, oye, pero esto puede ser causal de despido, o tu salud no es compatible con el cargo. Amenaza. Exposición a trabajos de alto riesgo, o a exigencias y demandas complejas, agresiones de tipo física y psicológica. O sea, perfectamente, compañeros malintencionados pueden hacer subir a un andamio a un trabajador sin arnés, por ejemplo. ¿Qué es lo complejo del moving? Que no se observa a primera vista. Entonces, uno piensa que cuando entra a una organización donde se presenta el fenómeno del moving, como que el ambiente se corta con cuchillo, y no es así. Por lo general, el que encabeza son personas que socialmente se pueden mostrar muy afables y te pueden hacer creer que el problema es de la víctima. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial es la clave para poder dar luces, salida a la persona que lo está padeciendo. Entonces, nuevamente el aislamiento como una forma de moving. Un ejemplo: cambiar la oficina a la bodega, cambiarlo a la última oficina del galpón, abrirle un espacio donde no está habilitado y se pone a trabajar ahí solo, sola. ¿Ya? Entonces, estas conductas por sí mismas no se configuran como móvil, ¿ya? Tenemos que tener estas tres condiciones, al menos. En primer lugar, el hostigamiento, el acoso debe ser sistemático y persistente. O sea, no basta un conflicto puntual, ¿ya? Los conflictos puntuales, bueno, son situaciones naturales de las relaciones entre las personas, por lo tanto deben tener su propio tratamiento. Este tratamiento no es de un conflicto. Este tratamiento tiene que ver con un maltrato que daña sistemáticamente
la vida psicológica de la persona, que termina destruyéndola, derrumbándola. Por lo tanto, es más que un conflicto. Segundo, que las personas acosadas deben manifestar, ¿cierto? A nivel psíquico y psicológico, evidencia, ¿cierto? Evidente de su situación. Y por último, en toda relación de mobbing vamos a encontrar una relación asimétrica de poder. No solamente este poder formal, ¿cierto? Que te lo embiste la institución, el cargo, sino que este poder asimétrico que también se puede dar entre pares, ¿ya? Condición fundamental que muchas veces la simetría se va construyendo a medida que se va desgastando la persona que está sufriendo, porque cada vez su capacidad de respuesta empieza a disminuir. Entonces a mí me han dicho, pero es que eso pueden ser características propias de la persona, que es más débil, que es más sensible. Yo le aseguro que cualquiera de nosotros que está acá en esta charla, en esta conversación, si vive el hostigamiento reiterado, constante, continuo de su grupo de trabajo, va a darse cuenta que no va a poder resistir, no va a poder responder. Por lo tanto, en ese momento se va a construir esa asimetría de poder. Por lo tanto, teniendo estas tres condiciones, que sea sistemático, persistente, que tenga un correlato, ¿cierto? En mi psicología, en mi físico, y además existe esta simetría de poder, y lo más probable es que estemos frente a una situación de mobbing. Ya, entonces dijimos que habían tres condiciones, ¿cierto? Pero estas condiciones se van construyendo en el tiempo, a través de fases. Acá Lehmann propone 4 fases, Piñuel propone 5, y más adelante vamos a ver el correlato de la clínica en torno a cada una de estas fases para poder poner ojo y hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? Entonces, el incidente crítico es aquel incidente que se da de forma específica, ¿cierto? Puntual en una situación. Ese es un incidente crítico. Por lo general, sí se presenta como un conflicto, ¿ya? Pero cuando el conflicto no es resuelto, pueden agravarse, ¿cierto? Y se puede transformar en una futura situación de acoso laboral. Entonces, es importante considerar que cuando existen conflictos dentro de las organizaciones, tener ojo y resolverlos, hacerlo, los acuerdos, hacer el seguimiento, la conformidad de las partes. Aquí nace una gran cantidad de bolas de nieve que finalmente terminan por tomar su propia inercia y se puede descontrolar. Bueno, aquí ya está la fase propia del acoso y de la estigmatización, que a los psicólogos clínicos, pucha, que es importante que sepan esto. ¿Por qué? Porque en esta fase ya comienza esta situación sistemática, ¿cierto? Periódica, de los ataques a la persona. Aquí ya empieza un proceso de deterioro de su condición mental, empieza también su sintomatología física, como por ejemplo indigestión, acidez, reflujo, ese nerviosismo, ¿cierto? Que se da así en el estómago. Y además está la estigmatización, que no solamente mi cuerpo, ¿cierto? Y mi ser empieza a reaccionar, sino que además el grupo
empieza a estigmatizar de que esa situación que me está pasando, que la persona le está pasando, es propia y no tiene que ver con las relaciones que se han establecido. Por lo tanto, no se hacen cargo del malestar y del quiebre psicológico de la víctima. Entonces, esta estigmatización por lo general es el motivo de consulta que tienen las personas afectadas, y desde ahí hay que hacer el diagnóstico para poder reconocer cuál es la causa, el motivo real de, de ese malestar que le está sucediendo, ¿ya? Por otro lado, aquí también todavía se fragua esto del desconocimiento, de la sorpresa, ¿cierto? Y se invisibiliza. Estamos a veces tan ensimismados, ¿cierto?, en nuestro trabajo, en responder, que no nos damos cuenta que estamos construyendo un ambiente hostil, que hay gente malintencionada y que hay una persona sufriendo. Por lo tanto, cuando uno puede hacer una entrevista respecto a una situación de acoso, las personas, los miembros de la organización podrían negar lo que ocurre. Ujú. Luego viene una tercera fase, que es la de la intervención de la autoridad. Aquí la jefatura o la persona encargada de la organización, que por lo general es una jefatura, comienza a ser consciente de la gravedad de la situación, pero también podría no ver la gravedad, ¿ya? En el mejor de los casos sucede esto, la intervención de la autoridad, donde se toma en conocimiento, se protege a la víctima y se toman las medidas que están indicadas en el manual de higiene y seguridad, o el acompañamiento para hacer la denuncia a la inspección del trabajo, o poner medidas en los tribunales, ¿cierto? Ese en el peor de los casos, y por lo general es lo que pasa. Ya cuando la leche ha sido derramada, tenemos la fase 4, que es la exclusión, donde no hay posibilidad de reincorporación de la persona, ¿cierto? Ya está estigmatizada, se le puso la etiqueta de trabajador o trabajadora difícil, problemática, ataosa o histérico, no sé, que además lo aluden a que tiene problemas de salud mental. Y acá hay algunas salidas. Una es la incompatibilidad, ¿cierto?, de la salud con el cargo, la renuncia, pero también está la posibilidad de que lo cambien, del traslado del trabajador o trabajadora. Ujú. Entonces, nos vamos a ir apurando en virtud del tiempo. Están los grados del acoso laboral. Tiene 3 variables, esto ya es como bien conocido: la intensidad, la duración y la frecuencia del hostigamiento, y tiene 3 grados que son característicos según el deterioro de la persona dentro de la organización. Entonces nosotros podemos distinguir un primer grado, que esta es la primera instancia. Esto se da por lo general en el incidente crítico, en ese periodo. Entonces la persona es capaz de hacer frente a los ataques, o sea, hay una simetría de poder, ¿cierto? Y de mantenerse en su puesto de trabajo. Y ahí va a obedecer también el entorno donde se está, ¿cierto? Algunas personas ignoran las burlas, humillaciones y encaran sus agresiones, sus agresores, porque lo pueden hacer, ¿cierto? Y ahí a veces también el entorno ayuda y colabora para que esto se resuelva. Si eso no sucede y se mantiene este agobio, podemos pasar a un segundo grado, ¿cierto? Entonces, en esta etapa, como ahí dice, es difícil que la persona pueda
eludir los ataques, porque ya no son las mismas fuerzas y ya las herramientas ya fueron utilizadas. Por lo tanto, los ataques y humillaciones de los que es objeto. En consecuencia, mantenerse en su puesto de trabajo y reincorporarse a él se hace cada vez más difícil. O sea, ya aquí uno empieza a ver un deterioro de la persona, donde empieza a generar ciertas fobias, no quieren ir a trabajar, tienen su licencia, ¿cierto? Se sienten culpables. Lo vamos a ver más adelante. Y luego, en tercer grado, la reincorporación al trabajo es prácticamente ya imposible. Los daños psicológicos que padece la víctima de acoso requieren de un tratamiento psicológico especializado. Los síntomas indicadores de esta etapa son depresión severa, ataques de pánico, conducta agresiva, intento de suicidio. Asimismo, la familia y amigos son conscientes de la gravedad del problema. O sea, este es el peor escenario que se podría enfrentar una persona en un contexto laboral. No por nada le llamaban también, se le nombra como psicoterror. Es un nombre que se utiliza. Y bueno, están los tipos, ¿cierto? Están que pueden venir de un superior, de un colega o de un inferior jerárquico de la víctima. Entonces, cuando hablamos de acoso laboral, moral, mobbing, psicoterror, podemos ver de tipo vertical descendente, ¿cierto? Que es el típico donde el superior, ¿cierto? Ejerce acciones de humillación, de aislamiento, etcétera, todo lo que hemos visto, a la persona que está a cargo. Un acoso laboral o moral horizontal, sea entre los colegas o compañeros de trabajo de la misma categoría o nivel jerárquico, ¿ya? Y el acoso de tipo ascendente o vertical ascendente son aquellas personas, ¿cierto?, que el acoso laboral ocupan puestos de menor jerarquía al afectado. Este es el típico caso de el jefe nuevo que llega, ¿cierto? Pretende hacer modificaciones en su empresa, en la organización, y los subordinados, como respuesta, lo atacan, lo aíslan, lo humillan, etc. Otro ejemplo que se da y hay que tener harto cuidado y acompañar es cuando hay ascendencia del cargo. Entonces, ¿cierto? El colega o los compañeros, ¿cierto?, que están en la misma categoría, uno de ellos es promovido y puede ser el jefe del grupo, y eso también por envidia, por celos, por competencia, puede generar este tipo de conducta. ¿Qué no es acoso laboral? Bueno, ya podemos darnos cuenta porque que tiene que ver con cualidades bien específicas, pero sin embargo, lo que diferencia el acoso laboral de los otros problemas similares del trabajo es la intención de causar daño. ¿Ya? El focalizar la acción en una o varias personas, desde una o varias personas, de forma repetida, sistemática, ¿cierto?, en el tiempo. Y otra cualidad también, que lo que busca es sacar a la persona de la organización. Diagnóstico diferencial. ¿Por qué es importante el diagnóstico diferencial? Acá yo les propongo dos publicaciones. Está un poquito chiquitito. Esta es una publicación española que habla sobre el error diagnóstico de la patología paranoide de las víctimas de mobbing. Se lo recomiendo, búsquenlo, también es público, y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Acá, en la columna izquierda, nos vamos a encontrar con las fases del mobbing según Lehmann, ¿ya? Que ya lo habíamos tratado, hablado ya. Acá está según Iñaki Piñuel, ¿ya? Que es posterior a Lehmann. Y aquí están las consecuencias, los estados clínicos y los síntomas asociados a esta etapa, a estas fases, ¿ya? Entonces,
aquí podemos darnos cuenta que en incidente crítico, se recuerdan que el incidente crítico es este fenómeno que se da puntual, ¿cierto? Y si no es resuelto, podría escalar. ¿Qué pasa a la persona en la clínica respecto a este incidente crítico? Autoafirmación. O sea, yo lo puedo resolver, sí es un problema, pero yo puedo hacerme cargo, no es tan grave. ¿Qué síntomas están asociados a esta autoafirmación? Inquietud, agresividad moderada, caben alteraciones del sueño. Agresividad moderada porque finalmente el ataque puede causar, ¿cierto?, una respuesta agresiva natural. Cuando ya estamos en la etapa de mobbing y estigmatización, en el estadio clínico, lo que vive el paciente es desconcierto. ¿Ya? Esto me está pasando a mí, ¿qué es lo que hago? No encuentro mucha salida. ¿Ya? Síntomas, dudas sobre su versión. ¿Seré yo realmente el problema? ¿Cierto? O sea, hay un deterioro también de su claridad y de su autoestima. Pérdida de autoconfianza, frustración, empeoramiento de los síntomas de la fase anterior. O sea, hay mayor inquietud, más alteraciones del sueño, también problemas gastrointestinales, etc. Intervención de la dirección de la empresa. ¿Se recuerdan esa etapa? En el mejor de los casos dijimos que la empresa tomaba decisiones, ¿cierto? La tenía clara, ahí el psicólogo se involucró, se movió, atendió a la víctima, no la revictimizó, ¿cierto? La consolidó, le dijo, no, el problema no es tuyo, sino que aquí hay un problema de la organización, por lo tanto lo apoyó. Sin embargo, cuando la intervención de la empresa no se hace presente y existe ya esta estigmatización de la persona, el estado clínico de ese trabajador, trabajadora, va a ser la depresión. O sea, su energía psíquica solamente le va a alcanzar para sí. Entonces los síntomas obviamente van a ser el cansancio emocional, evitación, el aislamiento, inadecuación y culpa, ¿ya? Y siguen agravándose los síntomas anteriores. Y en la última etapa está la expulsión, ¿cierto? Que ya también la habíamos mencionado, y ese va a ser un hecho traumático. ¿Por qué me van a sacar? ¿Por qué me van a cambiar? Entonces ahí el paciente, el consultante, sus síntomas, estrés, ansiedad, ¿cierto? Intrusiones obsesivas, conflictos múltiples, familiares, porque hay una desorganización total de su vida personal y laboral. Este último estudio de este año del Instituto de Salud Pública, acoso laboral y salud mental en trabajadores chilenos, interesante, le rescato lo siguiente. Dice, la prevalencia de síntomas depresivo, consumo psicotrópico y distrés, que es el estrés disfuncional, tuvo la siguiente prevalencia, 10,9, 12,8 y 13% respectivamente, ¿cierto? Y pudieron dar cuenta que existe una fuerte asociación entre las variables salud mental y acoso laboral. Bueno, a veces no basta con darse cuenta en lo obvio, se necesitan hacer investigaciones para, a veces, no sé, es como hablar sobre la importancia del agua para la navegación. Pero un dato también importante y que más o menos se vislumbra en los datos de la Dirección del Trabajo, al comparar, ¿cierto?, esta asociación entre los modelos estratificados por género, no se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres. O sea, hombres y mujeres en cuanto a acoso laboral
más o menos tienen las mismas probabilidades de ser víctimas, ¿ya? Eso es un dato importante porque uno podría pensar que uno u otro género podría ser más susceptible y no lo es. ¿Qué desafío les propongo o me propuse yo y se los quiero compartir en realidad? Y quizás ustedes me pueden complementar con muchos más. Primero, divulgar en la organización el concepto de salud mental desde una noción multivariable. O sea, hacer entender a los miembros de la organización, las jefaturas, ¿cierto?, los directorios, que la salud de sus trabajadores, la salud mental de sus trabajadores, también están en función a lo que en su empresa pasa, ¿ya? A eso yo le llamo la corresponsabilidad, que es el segundo punto, sensibilizar a la organización de su corresponsabilidad de la salud mental. O sea, yo no puedo solamente producir sin considerar el bienestar porque mis trabajadores están teniendo una experiencia de vida en mi organización. Por lo tanto, esa experiencia le corresponde a la organización que sea la óptima, ¿cierto? Porque además está consagrado como un derecho. Tercero, dice, realizar procesos de selección de personal considerando personalidades que puedan vulnerar la salud mental de los integrantes. ¿Qué personalidades pueden ser estas? Personal altamente competitiva, que las empresas además le apetece este tipo de personas, de perfiles, pero personas competitivas, personas narcisistas, personas manipuladoras. Cuarto, desarrollar estrategias de promoción, prevención e intervención en casos de acoso laboral con precaución en la revictimización. O sea, la pregunta que siempre sale, ¿no habrá hecho algo? Que le responden así. ¿No será que se la buscó? Es que es tan pesado, es tan pesado. Sí, puede ser que sea pesado, puede ser que sea pesado, pero aquí no estamos hablando de la víctima. Aquí lo que estamos hablando es que hay una organización de una o varias personas que sistemáticamente doblegan, atacan y vulneran el derecho de un trabajador. Y por último, realizar diagnósticos clínicos, buenos diagnósticos clínicos diferenciales, ¿cierto? Donde el síntoma que está sintiendo, está vivenciando el paciente o el consultante, pueda tener una explicación, un correlato propio de las relaciones laborales. Ese diagnóstico es sumamente importante porque va a validar el proceso legal que el paciente pueda tomar. Va a ser una rectificación porque el paciente, recuerden que va a dudar respecto que él se lo merece. Por lo tanto, ahí el psicólogo la psicóloga tiene que ser muy aguda o agudo para poder contener a la persona y orientarlo en lo que debe hacer para poder defender su derecho y reincorporarse y sanarse finalmente. Entonces, la consideración de la afectación de la patología aparente, ¿cierto?, del consultante, también debe ser vista como una respuesta natural, psicológica, al sometimiento de condiciones de abuso. Esos son los desafíos, son mis reflexiones, las comparto con ustedes, así que me gustaría escuchar de ustedes qué les pareció los datos, la presentación en general. Voy a dejar de presentar. Déjenme ver cómo lo hago. Acá. Ahí sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Señora Alain, usted, más o menos de lo que estábamos viendo, ¿considera que es un avance significativo para evitar el acoso laboral? Lo último que se está legislando en nuestro país sobre que ya se le va a prohibir al empleador llamar a su alterno
en horarios que no sean los laborales? Mira, yo creo que esto lo podemos abordar desde dos puntos de vista. Perdón, ¿cuál es tu nombre? No, no lo puedo leer Juan aquí. Luis Alegría. Juan, mira, aquí es muy chileno querer casar toda la realidad con las leyes. Yo creo que estamos muy al debe no solamente en lo que es legislación, ¿cierto? Eh, pero estamos más al debe en lo que es cultura. ¿Por qué nosotros deberíamos legislar sobre algo que debería ser obvio? Que si yo estoy fuera de mi horario laboral, ¿por qué tendría que seguir trabajando? Entonces nosotros tenemos reminiscencia de una cultura muy colonizada, ¿cierto? Donde esta figura del patrón está muy enraizada en nuestro quehacer laboral. Creo que de a poco la juventud, más que uno, como que ya está como medio sometido a este sistema medio dragoniano, eh, las juventudes nos han dicho que no es así. De ahí viene la idea de legislar 40 horas, por ejemplo. Eh, pero sí, es cierto, estamos atrasados, creo que no avanzamos al ritmo que deberíamos a un país que aspira a ser primer mundo. El primer mundo no se mide con el per cápita, sino que se mide con estas cosas, con una conciencia de tu empleador, de verte como persona, de verte desde más dimensiones que solamente la necesidad de producir. No digo que todos lo hagan, pero no es la regla, no es la regla. Claro, por lo general, cuando la ley te señala algo, pero en las culturas de alguna otra forma la costumbre forma un pilar importante, ¿cómo se llama?, en el día a día. Vemos este tipo de casos que al final yo comparto su opinión en el sentido de que no se debiera legislar sobre esto, pero a nosotros como chilenos nos gusta la redundancia. Por lo tanto, no tendríamos que haber legislado los cholitos, no deberíamos haber legislado, ¿cómo se llama? Muchos delitos que de alguna u otra forma están inmersos ya en nuestro ordenamiento jurídico, pero para que la gente les sea más fácil su comprensión, y por una cosa yo creo que de política show business, eh, se vuelve a penalizar algo que ya está penalizado. Pero Claro, claro, en nuestra costumbre. así es. Por eso nosotros estamos llamados a un poquito visibilizar estas cosas, no con el afán de agitar a las personas, pero sí de hacer un poquito de educación y conciencia respecto que mis derechos tienen una repercusión en mi psiquismo, en mi salud mental. Yo si soy capaz de respetarme, habla muy bien de la persona. Y al contrario, nuestra cultura lo que nos dice que cuando tú no te respetas, es muy bien valorado por el empleador. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa asimetría de poder se hace carne ahí, ¿cierto? Pero bueno, esa es la lucha. Yo, de verdad, en estos temas creo que el colegio de psicólogos ha sido muy pasivo en esto. Esa es como mi crítica como del gremio. Hemos sido muy pasivos en esto. Creo que deberíamos tener lineamientos políticos, ¿cierto? De participación política que garantice y resguarde esta, este derecho finalmente de querer desarrollarse en plenitud independiente en la empresa o en el lugar donde yo esté. Entonces, bueno, ahí cada uno tendrá que hacer sus meas culpas desde sus lugares de trabajo y bueno, estas instancias son justamente para hacer eco, para hacer voz, para poder movilizar en algo y ayudar a esas 1.100 y tantas personas que tú sabes que por estadística lo están pasando mal. No sé si te respondo, Juan, a tu Sí, 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 inquietud. completamente. Gracias. Gracias, Juan.
¿Alguna otra consulta? Parece que como una terapia de choque esto, es como... Jorge, te veo como inquieto. No te escucho. Yo pienso que la situación va mucho más allá de lo que se ha planteado. Y hay como varias situaciones que quedan como que haya sido siempre la situación así. Y es los últimos 50, 40 años que tenemos esta situación que nos realiza. Mi pregunta principalmente va caso el móvil, no el acoso laboral. El concepto de móvil se puede aplicar en otras instancias de organización, porque se presenta lamentablemente en todo tipo de organización, ¿ya? Que se produce no una jerarquía tan claramente como lo produce ¿cómo se llama?, en el aspecto laboral, pero sí se produce en, ¿cómo se llama?, esta jerarquía en las organizaciones. Por lo tanto, también se produce estos tipos de acoso o de aislamiento de los individuos que, ¿cómo se llama?, que no le convienen a ciertos grupos de la organización. A eso me refiero. Entonces, el mobbing, la pregunta es, ¿el mobbing también se puede aplicar a otro tipo de organizaciones o todavía estamos muy en pañales para aplicarlo en otro tipo de organizaciones? Porque ahí viene y caemos en lo que ustedes hablaban con respecto a la cultura, al aprendizaje de que no todo tiene que ser reglado, sino más bien comprendido desde el ser humano, como humano. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, ¿qué no se hace en estos tiempos? La juventud actual, claro que tiene muchas manifestaciones que tienen mayor claridad que nosotros, ¿ya? Que las generaciones recientemente pasadas, ¿ya? No está tan Porque nosotros, alienada como nosotros. claro, porque a nosotros nos alinearon, ¿me entiendes? Nos estructuraron el sistema económico que tenemos, nos alinea eso, porque ahí existe lo que comúnmente estaba dentro de la cuestión, la persona conflictiva. Y si tú te llegabas a poner ese cartel de conflictivo, estabas ahí casi muerto. Entonces tenías que luchar o tratar de escaparte o esconderte para poder sobrevivir laboralmente por una necesidad económica, ¿me entiendes? Para mantener el trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, yo he visto o se me asemeja mucho lo que tú acabas de exponer, que no solamente se presenta en el aspecto laboral, sino que en todo orden de cosas, por lo menos en la sociedad que nosotros tenemos ahora construida, ¿me entiendes? Sin caer ¿cómo decirlo? Sin caer en derechas o izquierdas, ¿me entiendes? O en conceptos de cómo se llama de eso, pero la sociedad que construimos está en todo eso, porque en el tránsito tú vas manejando y el que más puntúa pasa, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que, ¿me entiendes? Entonces vas adquiriendo, claro. Entonces, y por eso sale el concepto de dignidad, de que uno tiene que ser digno, ¿ya? Ante las cosas que se le presentan en la vida, ¿me entiendes? En el trabajo, en la cultura, en el autoaprendizaje, porque nosotros, el problema que tiene esta sociedad es el autoaprendizaje, el que a uno le guste aprender y conocer. Bueno, ese es como mi situación. Mira, Jorge, me deja claro todo eso, pero quisiese que me contestaras la pregunta que te planteé. Mira, yo creo que una respuesta es que las organizaciones son la construcción de las personas, ¿cierto? Las personas construyen organizaciones según las necesidades de la sociedad. Este es un fenómeno que es desde las personas, que se da, ¿cierto?, un espacio propicio
en las organizaciones. Por ejemplo, al comienzo de la presentación, yo les comenté que el etólogo Konrad Lorenz hizo esta misma investigación, este mismo fenómeno en los gansos. O sea, hay algo como del ser vivo que reacciona frente a una amenaza y de alguna manera se organiza para atacar. Luego, Lehmann y también el doctor Piñuel observan este fenómeno llamado bullying en el colegio. Correcto. Y de ahí saltan como fenómeno, porque se repite el patrón, el fenómeno en la organización laboral. O sea, si yo organizo, finalmente como en las claves del psiquismo, si yo organizo un grupo, siempre voy a tener la posibilidad de que se organicen de manera tal que detecten a un miembro como alguien amenazante y que se quiera excluir. Por lo tanto, en nuestra realidad actual, lo entendemos como en un campo laboral, pero no sabemos cómo se va a manifestar, ¿cierto? Este fenómeno que es psicológico, social, en otro tipo de organizaciones. Yo Quizás diría vaya a perdón, tener disculpa. otro nombre para poder comprender que cuando hablamos de mobbing, hablamos sobre un fenómeno circunscrito en ciertas condiciones, ¿cierto? Correcto. Y quizás este fenómeno en otras condiciones va a tener otro nombre para detectar y describir ese fenómeno en esas condiciones culturales, en esas condiciones de organización, con ese tipo de condiciones, ¿cierto? De producción. Entonces, yo no descarto lo que tú dices, yo creo que es muy lógico y es muy pensable, ¿cierto? No circunscribir este tipo de relaciones solamente al aspecto laboral. Cuando hay personas, hay organización, ¿cierto? Estamos en una sociedad. Exacto. Por lo tanto, uno lo podría ver, no quiero politizar, pero Sí. uno podría ver estos fenómenos también en los políticos. Sí, correcto. Lo Correcto, puede y ver en lo el ves todos los fútbol. días. Sí, po, uno lo puede ver en el fútbol, lo puede ver en los políticos, en la persona que hace el comentario en el matinal. Correcto. Entonces, hay un fenómeno que puede estar exacerbado por la violencia que estamos viviendo también. Entonces, no nos extrañaría que los casos de acoso laboral o de maltrato laboral aumenten, ¿cierto? Por esta situación de malestar psicológico que ha causado la pandemia, que también lo vimos, casi el 50% de las personas declaran estar peor emocionalmente que antes. Por lo tanto, ese trabajador va a responder de una peor manera, ese jefe va a responder de una peor manera. Por lo tanto, ahí los psicólogos tenemos que tener mucho ojo de cómo vamos a tratar los climas laborales y cómo construimos climas bien tratantes, que ese ya otro tema que sería súper interesante abordar. Pero eso es, estimado, su nombre, Jorge. Jorge Muchas Olivos. gracias por tu ¿Cómo no? comentario, es súper interesante y qué bueno porque nos permite pensar que estos fenómenos que son de las personas y no son necesariamente de las organizaciones porque tiene el nombre de organización. Cuadrado, claro, un cuadrado. Claro, eso. Gerardo, parece que Marín tenía Sí, la Elen, manita buenas levantada. tardes, mucho gusto. Elen, le quiero Hola, hacer María. una consulta con respecto a la revictimización. A mí, yo soy psicóloga, trabajé durante un tiempo en un hospital, para los funcionarios de un hospital específicamente, y me pasaba que habían protocolos dentro del hospital para las denuncias de moving, en este caso era con respecto al equipo de trabajo, no era la jefatura, sino que eran, y que le echaban la culpa que esta persona tenía una característica de personalidad que era pesada, que aquí, que allá. Y hasta te pueden convencer de eso. Exacto, no, sí, nosotros mismos en sesión conjunta, nosotros decíamos, sí, es media paranoide, decíamos nosotros, y claro, estaba ya en una fase 3, casi 4. Entonces, la Qué verdad bueno que que, lo puedas reconocer de esa manera. sí. Ahora, mi consulta es, yo todo el tiempo quise que ella hiciera la denuncia, no logré convencerla,
de que hiciera la denuncia. Yo tuve que salir de ese hospital, por lo tanto no pude seguir la terapia con ella. Después intenté que lo hiciera por fuera, tampoco, por el miedo a las represalias de sus colegas. Ella no quería irse, ella estaba trabajando, era un lugar que le daba estatus, estaba ganando bien, entonces ella se resistía a salirse de ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Y aquí muéstrame tu punto de vista con respecto a esta revictimización al hacer las denuncias, y por otra parte, a que a mi parecer, yo no sé si a lo mejor es desconocimiento, desinformación, pero siento que quedan solas. Ni la jefatura se hace mucho cargo, ni la organización. Yo no sé si en el caso, por ejemplo, de la dirección del trabajo podría ser algo más, digamos. Yo sé que si hacen la denuncia al ISL por una enfermedad laboral, de cierta forma va a tener psiquiatra, va a tener psicólogo, pero ahí estoy en desconocimiento. ¿Cómo evitamos la revictimización? Esa es mi consulta. Bueno, lo primero, María, es invitarte a inscribirte al curso. Ok. No, pero mira, la revictimización siempre es un peligro con la víctima, ¿cierto? Siempre es un riesgo. Por lo tanto, ahí el psicólogo, la psicóloga, tiene que tratar de aclararle a la persona que ella no es la culpable o él no es el culpable del mal que le está sucediendo. Yo creo que esa es la primera intervención que tenemos que tener, y uno tiene que estar muy empoderado de eso, porque yo no puedo decirle algo a un paciente si yo lo dudo, ¿cierto? Yo tengo que estar muy, muy claro de que la persona que estoy atendiendo es una víctima, a pesar de que su sintomatología me pudiera hacer pensar que son los motivos de por qué la tratan así o lo tratan así. De hecho, en la investigación hay dos cosas que no presenté, que son importantes. Una que es la paranoia. Es un elemento que se da muy fuerte en todos los casos. ¿Por qué? Porque la paranoia, ¿cuándo aparece? Cuando justamente los vínculos en lo que yo estoy ya no confío. Por lo tanto, mi única forma que tiene mi psiquismo es tratar de adelantar la catástrofe, o sea, predecir. Y yo no predigo cosas buenas para mí si me está yendo mal. Me voy a preparar para el desastre, para el choque. Por lo tanto, las personas empiezan a construir teorías respecto a lo que le puede pasar. Y eso es altamente paranoide. Y lo otro, María, tiene que ver con el estrés postraumático. También hay que trabajar el estrés postraumático. Una vez que uno ya va como interiorizándose en la persona y la va afianzando en sí, uno tiene que tener claridad en el procedimiento que puede hacer legal, ¿ya? Por eso, en estos casos, es muy bueno trabajar con abogados. Es muy bueno tener el abogado amigo que se especializa en algunas cosas. Disculpa, Entonces, ahí Helen, sí, pero disculpa que te interrumpa el tiro, pero sí, a mí me ha pasado que con abogados son los que revictimizan. Sorry. es que ahí está nuestra labor también formativa. Ok. O sea, el abogado que yo voy a hacer dupla, tengo que formarlo también en el proceso que está viviendo su cliente. No puede ser cualquier abogado, obviamente. Y una vez que yo ya hago una dupla con un abogado adecuado y especialista, ojalá en estas cosas, hacer la denuncia a la inspección del trabajo, y con esa denuncia la inspección va a obligar a la empresa a hacer una investigación y tomar las medidas. Y una vez que esas medidas no se toman, o si se toman, o de acuerdo a la condición, puede hacer una demanda. Y ahí el abogado puede entrar y proteger a la víctima, porque dentro de la ley la protege. O sea, la pueden reincorporar. Hay varias formas. Me parece
Hay cuatro formas de hacerlo. Ahora último salió una ley que ampara de mejor manera a la víctima. Pero también está en el curso, así que no me haga adelantar cosas. Ok, muchas gracias. No sé si te respondo. Respondes, muchas gracias. Muchas gracias. Súper. Gracias, María. Hola, buenas tardes a todos. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Me presento, soy Siria, ejecutiva de AVIPA, a cargo del curso que ha hablado el profesor y habló Nicolás al comienzo. Ya estamos pasaditos de la hora, así que les voy a dejar invitados a que cierre el profesor con la última pregunta. Ya, obviamente esta instancia es para esto, para generar inquietud, para que todos se empapen un poco con el tema, ¿cierto? Que está muy presente hoy en día, sobre todo. Así que agradezco las intervenciones, agradezco las consultas, se nota que es un tema que es bastante relevante, así que se agradece, pero dado el horario no podemos continuar mucho tiempo más, así que invito al profe a continuar con la última pregunta para que después hagamos el sorteo de la beca para el curso. ¿Se puede? Había Sí, levantado la mano. Gerardo. Yo había levantado la mano también, pero bueno. Oh. Bueno, podemos cerrar con las dos, para que no hayan Bueno, así internet. ojalá que sean de respuesta corta. Sí, en realidad la pregunta es cortita. Bueno, primero felicitarte por tu presentación, de verdad. Bueno, yo soy del foco educacional y me interesó este tema porque siempre estamos en instituciones, siempre estamos con trabajadores y en realidad es súper enriquecedor aprender. Yo soy psicólogo egresado hace muy poco y en realidad tenemos nosotros una visión, como decía el colega Jorge, quizás distinta por el tema del contexto social que hemos vivido. Bueno, ahora la juventud tiene un poco más de conocimiento en diversos temas, la mujer. Bueno, hay una de las cosas que me llamó harto la atención de tu presentación sobre las denuncias del hombre. Las cifras son altas, por lo visto en algunos casos, y me llama la atención porque generalmente el hombre igual tiene como temor a hacer denuncias. De hecho, mayoritariamente de repente como que se le molesta de repente por hacer denuncia, por manifestar que está mal, porque antiguamente está la visión del hombre macho, o sea, el que no llora, ¿cierto? Que es como una visión súper antigua. Y lo otro es, pregunta, ¿cómo lo hace un psicólogo en ese caso? En contexto laboral, si la víctima está demasiado complicada, se supone que no podemos hacer clínica, ¿cierto? En contexto laboral, ¿cómo se apoya en ese sentido? Pensando que también tiene miedo a denunciar, como decía la colega, que puede perder el trabajo, que tiene una familia. Y en ese caso nosotros, ¿cómo orientamos en ese sentido? Eh, Derivando, pero si no hay consultas, si no hay horas, ¿cómo se hace si el caso es urgente? Eso, de verdad, Ya. felicidades por tu presentación. Gracias, Gerardo. Mira, respecto a lo primero, no hay mucha diferencia de las denuncias por acoso laboral entre hombres y mujeres. Los hombres hacemos el 53, las mujeres el 47. Pero si uno lo puede proyectar en histórico, prácticamente el 50%. ¿Por qué los hombres lo hacen? Es porque no tiene que ver simplemente, o solamente, mejor dicho, con que nos veamos como macho alfa, que a nosotros no nos pasa nada, sino que recuerden que este fenómeno del acoso laboral es un fenómeno que te va carcomiendo lentamente. Por lo tanto, toda tu capacidad de respuesta, muchas veces que te pudieron haber funcionado en algún momento, dejan de funcionar. Y la única alternativa, finalmente, es hacer la denuncia, principalmente motivados por otras personas. No necesariamente es por iniciativa propia, sino que el deterioro ya es tan manifiesto que las personas empiezan, tus cercanos empiezan a presionar para que haga la denuncia. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, los psicólogos que trabajamos en organizaciones sabemos que deberían haber ciertos protocolos, ciertos procesos para poder comunicar los mecanismos de denuncia. No siempre es fácil, no siempre es fácil. No estamos llamados a hacer la terapia, pero sí estamos llamados a contener
y a orientar qué es lo que puede hacer, qué es lo que le está pasando, que él en realidad o ella es una víctima de la situación, que las cosas tienen solución, pero van a tomar un tiempo y que tú lo vas a acompañar y que no lo vas a dejar sola o solo. Ese tipo de medidas son buenas, sin embargo, siempre el proceso va a ser hacer la denuncia a la Inspección del Trabajo para que desde ahí se obligue a la empresa a hacer la investigación. O si no, lo más probable, y lamento decírtelo, que si solamente tú te acercas a la persona, lo más probable es que tú también puedas ser víctima de eso. Entonces, el acercamiento tiene que ser una contención desde el punto de vista profesional, en instancias otorgadas por algún procedimiento que tenga la empresa, la organización, y si no está, hay que construirlo, donde esos espacios de compañía están determinados. Es una forma también de cuidarte. Y orientar, obviamente, en esto, de hacer la denuncia, de hacer el acompañamiento y facilitar información para la investigación. Eso, Gerardo. No sé si te respondo. Espero que sí. Y por último, me parece que estaba Sí, Marilola, yo. Hola. Marilola. Bueno, Namaste. gracias. Bueno, igual que el compañero, agradecer, Alian, sí, la Ale, la presentación, no sé si lo pronuncié bien, perdón. no te Em, preocupes. bueno, un poco más que una pregunta, una opinión, y me gustaría saber también tu punto de vista. Yo trabajo en una empresa, una organización pública, y a mí lo que siempre me llama la atención, que tú hablaste de un tema de los climas buen tratante, que dijiste ese otro tema, y alguien también puso en el chat de ambientes de confianza. Y a mí lo que siempre me ha llamado la atención, que siempre las organizaciones son un poco reactivas a crear planes o protocolos a cosas que ya es como cuando ya superan al trabajador y gatillan en enfermedades, ¿cierto?, de salud mental o terminan en acoso laboral. Nosotros como organización tenemos un protocolo, pero finalmente este protocolo también responde a lo mismo, a cuando hay denuncias finalmente, cuando ya no hay nada más que denunciar y finalmente los equipos ya están muy dañados. Y de hecho nosotros, una deuda que tenemos, que tampoco en ese protocolo hay un espacio de poder contener, es solamente la denuncia y hasta ahí nomás llegamos por falta de recursos humanos, eso es lo que siempre nos dicen. Mi pregunta es cómo, disculpa, ¿sí? No, te escucho, te Ah, ya. escucho. Entonces mi pregunta para ti también, para saber tu opinión con tu vasta experiencia, como nos comentaste, es cómo poder hacerle ver a la organización la importancia de un aspecto más preventivo, más que de, o sea, la intervención es importante, hay que acompañar a los equipos de trabajo, pero cómo fortalecer ese espacio más preventivo, cómo hacer también que los funcionarios y las funcionarias adhieran un poco a planes más preventivos, porque está cuando uno hace alguna actividad o pretende hacer una actividad más preventiva, de tratar, por ejemplo, problemas como, o sea, manejo de conflicto, quizás temas como más de la prevención, no adhieren. Y siempre los discursos de ellos es que siempre lo mismo, hemos participado en muchos cursos y no nos sirven de nada. Entonces, la pregunta va por ese lado, cómo fortalecer ese aspecto más preventivo para finalmente un poco, valga la redundancia, prevenir denuncias. Quizás no vamos a prevenir todas las denuncias o no vamos a prevenir el acoso, pero un poco para generar más como relaciones saludables o ambientes saludables dentro del equipo de trabajo. Eso, no sé si se entendió muy bien la pregunta, pero eso quería Sí, comentar. perfecto. Perfecto, Gracias. pero no sé si te la puedo responder tan brevemente. Voy a, No, pero voy a tratar, porque Siria ya está mirándome sí, mal. Mira, gracias. las empresas o las organizaciones, por lo general, nunca van a visibilizar aquello que no les es conveniente en cuanto a sus intereses y objetivos como empresa. Por lo tanto, la pregunta es, cuando tenemos un protocolo de investigación, ¿es para que la persona se recupere la situación o es para que no nos multen? Entonces, también va a depender mucho de la cultura de la organización en la que tú estés. No existe, no te puedo dar como
solo una receta, porque puede ser que, por ejemplo, donde trabaja Miguel o donde trabaja María, donde no vaya a funcionar. Por lo tanto, es muy importante tener sintonía respecto de la cultura en el lugar donde está. Ahora, escuchando más o menos la cultura en la que tú estás, es importante hacer un plan y mostrarle el impacto que tiene la prevención, por ejemplo, con datos se puede hacer en la baja o la reducción de licencias laborales. O el buen clima, cómo repercute en la producción y adhesión de los trabajadores a la empresa. Entonces, cuando uno puede hablar un poco en las claves de la cultura organizacional en la que se mueve y reconoce los intereses, uno puede adecuar, ¿cierto?, tu interés y hacer conversarlos con el interés de la organización. Yo creo que esa es la mejor estrategia. Ahora, en lo concreto es lo que hay que construir según cada una de las organizaciones. No todas tienen la misma voluntad, obviamente, o los recursos, o los espacios, etc. Gracias. No sé si te respondí. Sí, súper, muchas gracias. Gracias a ti. Ya, ahora sí. Muy bien, muchas gracias, profesor, por la respuesta, a todos por preguntar. Gracias también por la participación, por esperar hasta el final. Espero que les haya gustado, que hayan aprovechado toda la información que el profesor les entregó. Y bueno, quedan todos cordialmente invitados a participar del próximo curso. Y ahora vamos a dar inicio al sorteo. Voy a compartir pantalla para que lo veamos en vivo. ¿Ya? Es a través de una app. ¿La ven? Sí. ¿Ven la pantalla? Ya. Es a través de una app de sorteos para que sea todo súper transparente. Voy aquí a mezclar. Se nota que están muchos inscritos, ¿ya? Pero obviamente todo, o sea, la beca la va a ganar una persona que esté presente. Entonces, voy a comenzar. Si es que la persona que está presente activa su micrófono y me habla, por favor, porque no los estoy viendo. Nicole Muñoz está. Si no, al agua. No aparece. Si no habla, no, ya. El siguiente es Ismenia Rivas. ¿Está presente? Al agua, a la una, a las dos. Siguiente es Miriam Menares. Tampoco me voy a quedar yo con la beca, parece que no sé. El siguiente es Ociel Vega. Me avisan, por favor, si alguien hace señas y no puede hablar, porque yo no los veo. Al agua, entonces. Macarena Parra. ¿Se encuentra por aquí? No. Isidora Castro. Sigo. Carmen Finol. Tampoco. Ana Pairicán. Pairicán, ¿sí? No está presente. Camilo Sautirel. Sautirel. Por fin un hombre. Por fin un hombre. Tiene razón. Somos muchas las mujeres presentes. Jennifer González. Tampoco. Débora Esperanza. Ana Andrade. Oh, se lo han perdido todos. Ellen Fábrega. Catherine Sarabia. Paz Mosqueira. Voy a llegar al final de la gente. María José Tello. Fernanda Rosales. Hola, acá. ¡Ay! ¡Alguien al fin! ¿Quién? Soy como la opción 30. ¿Fernanda? ¿Sí? ¿O María José? Fernanda. ¡Ay, felicitaciones! Felicitaciones, la ganadora de una beca para el curso. Mañana te voy a estar contactando. Voy a sacar una fotito al tiro porque si no después se me pasa.
Ya, mañana te voy a estar contactando contigo para inscribirte en el curso, ¿ya? Ya, genial, muchas gracias. ¿Cómo se contactaría? ¿Por correo o por...? Sí, yo tengo tus datos, que son los datos con los que ahí te saqué una fotito, con los que te inscribiste al webinar, ¿ya? Así que ahí te voy a mandar un correo o un WhatsApp y te pido el resto de datos para inscribirte en el curso. Ya, Y genial, eso, gracias también ahí a la persona que estaba comentando, que nos hizo este taller, está como previa del curso. Sí, el profesor. Ahí fíjate, escuchando todavía. Bueno, gracias Fernanda y gracias a todos por participar. Espero que lo hayan disfrutado. Quedan cordialmente invitados al curso. Muchas gracias a la IN, por supuesto, por la exposición. Esto para que te Gracias por la Gracias a ustedes, invitación. gracias a la Hasta luego. participación de todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao a todos. Chao, chao, Buenas noches. gracias. Gracias. Chao.